Ok, voy a presentar. Me avisan cuando ya lo vean. Ok. Bueno, entonces ahora vamos a comenzar a ver series de Fourier, transformadas de Fourier y todo eso para luego resolver ya no ecuaciones diferenciales de una sola variable, sino ya ahora que sean ecuaciones diferenciales con derivadas parciales. Ok, pero entonces por ahora vamos con lo primero, la primera herramienta, que son las series de Fourier. Entonces, esto básicamente es un polinomio trigonométrico eh, en el que reescribimos una función dada en un intervalo en el cual esa función es integrable. Es decir, esto no va a ser válido para todos los reales, sino en cierto intervalo. ¿Ok? Porque de ese intervalo va a depender el cálculo de los coeficientes de Fourier. Fuera de ese intervalo yo no puedo, ya no es válida la función de Fourier que yo conseguí. Eh, Similitud que ustedes puedan recordar para yo darles una noción de series de Fourier. No sé si se acuerdan de los polinomios de la serie de Maclaurin y la serie de Taylor, que se acuerdan que teníamos una función y ella venía expresada a través de una de estas cosas como series de potencias. Bueno, en las series de Fourier es algo similar. Mientras más términos tomen de la serie, pues más parecido va a ser a la gráfica de f. ¿Se acuerdan que en series de Taylor, mientras más términos ustedes tomaran de esa serie de Taylor, más parecida iba a ser a la función dada? Es decir, exacto, mientras más términos uno tomara, su convergencia hacia esta función se iba a notar más, iba a ser más parecida a la gráfica. Pero la serie de Taylor dependía o la calculábamos o a través de derivadas y ese estilo de cosas. Las series de Fourier no. Las series de Fourier las tenemos que calcular. Tiene este estilo, son de esta forma. Normalmente la van a ver, pero es que sí, nx, pero esa es la que es válida solamente para un intervalo, que es de menos pi a pi. Ok, entonces aquí fíjense que yo no coloco que es igual, que f es igual a sub 0 a los términos de Fourier. ¿Por qué no coloco que es igual? Porque yo no, aquí todavía no he visto lo de la convergencia puntual. No sé si estoy evaluando en un punto que está dentro del intervalo que yo considero que yo considere para calcular esa serie de Fourier. Entonces yo lo expreso de esta manera. ¿Sí? Que la serie, que f se aproxima o es aproximadamente equivalente a esta serie de Fourier, a este polinomio trigonométrico. ¿Ok? Entonces también había una forma en la que teníamos, por ejemplo, una función y nos íbamos a las series de Maclaurin o de Taylor de tabla. Luego buscábamos manipularlas para luego pues ya obtener una función que estuviésemos buscando. Aquí yo no voy a poder hacer ese tipo de manipulaciones, porque como les digo, todo aquí depende del intervalo y ese tipo de cosas. Y en la integral está involucrada es la función como tal. Entonces, una vez que yo obtenga una serie de Fourier, no puedo manipularla para que se parezca a otra. Bien, entonces, bueno, aquí esta sería la forma de la serie de Fourier. Aquí vemos que tiene que ser integrable en este intervalo. Y bueno, aquí vemos cómo calcular cada coeficiente de Fourier. Entonces aquí yo tengo 1 sobre L, desde C hasta C más 2L, de f de x, la f a la que yo le quiero conseguir, la serie de Fourier, coseno
Aquí sustituyo este valor de L, lo tengo que buscar. Y de esta manera yo calculo el coeficiente para los términos para la serie de los senos. Ok, entonces supongamos que a mí me dicen, Daya, la serie de Fourier de una función dada en el intervalo. Entonces ahora supongamos que me dicen que es el intervalo desde menos pi a pi. Ok, entonces ahora yo necesito buscar quién es C y quién es L para yo poder sustituir y ver cómo me queda todo esto. Entonces yo lo voy a hacer simplemente con ecuaciones. Si este es el límite inferior, entonces quiere decir que va a ser este. Entonces de aquí ya yo sé que C es menos pi. Ahora yo quiero C más 2L. Entonces, para yo poder despejar de allí L. Esto tiene que ser igual al límite superior, que en este caso es pi. Esto tiene que ser igual a pi. Ya vimos que C es menos pi. Entonces me queda menos pi más 2L igual a pi. Y entonces si yo despejo eso, paso el pi para allá, me queda 2pi de este lado, con este 2 dividiendo, entonces me queda que L es igual a pi. Porque este es el intervalo, es el más común que ustedes les van a dar. Entonces, fíjense que si L es igual a pi, sustituyen aquí, se va a hacer pi y se llega al polinomio que normalmente ustedes han visto, o bueno, que van a ver, que es coseno de nx, seno de nx y ese estilo de cosas. ¿Okay? En el resumen teórico que yo les mandé, sale también otra forma en la que pueden expresar la serie de Fourier. No es otra forma, sino me refiero a que es otra manera de calcular los límites de integración y estas L, que es utilizando un intervalo en vez de C a C más 2L, es desde A hasta B. Algo así es, y entonces allí también tiene la fórmula en caso de que se quieran ir por allí. Ok, entonces, nada, ya saben que esta sería la manera de conseguir los intervalos, los valores que necesitan para sustituir. Okay, entonces aquí una fórmula muy útil que se va a utilizar mucho es la fórmula de Parseval. Entonces la fórmula de Parseval, aquí ella está escrita para el intervalo de menos pi a pi, pero tienen que estar pendientes cuando el intervalo no sea ese. Allí se me olvidó colocárselo mientras estaba planificando la prepa. Yo se los mando durante la tarde por los grupos. Pero sí, efectivamente, ellos normalmente la van a utilizar así. Pero, ojo, cuando las propiedades, lo que sea, las fórmulas, no, las funciones no sean en ese intervalo que les da. Es decir, pendiente con el intervalo, no sea ese, cuando sea otro. ¿Okay? Entonces ella me plantea que la integral, aquí el valor absoluto al cuadrado de la función es igual a sub 0 al cuadrado, a sub 0 al cuadrado entre 2, más la sumatoria de los coeficientes. Fíjense que no aparece ni el seno ni el coseno, sino los coeficientes al cuadrado. Que esto también se presta mucha confusión y aquí solo se viene el coeficiente. No es que yo estoy evaluando la serie de Fourier en algún punto, sino que estoy elevando al cuadrado los coeficientes, el numerito que resulte de estas integrales. Otra cosa que vamos a usar bastante es el teorema de convergencia puntual, que me dice si a f de x una función a trozos periódica con periodo 2pi. El periodo también puede ser otro. ¿Qué me dice el teorema de convergencia puntual? Básicamente me ayuda más, es para ubicarme yo a qué hacer en el caso de discontinuidades presentes en la función. Entonces, fíjense que si ella tiene un salto en el punto X, entonces la serie de Fourier va a converger
Acuérdense que esta es la función evaluada a la derecha y esta a la izquierda. Pero en sí su definición formal es la del límite. Límite cuando x tiende a tal número por la derecha y por la izquierda. ¿Ok? Va a converger al punto medio de ese salto, de esa discontinuidad. Y bueno, si la función es continua, entonces yo simplemente puedo evaluar la serie de Fourier, va a converger a la serie evaluada, a la función evaluada en ese punto. Ok, entonces recapitulamos allí. Si hay un punto de discontinuidad, la serie de Fourier va a converger a esto. Ok, el punto medio. Si la función es continua, entonces no hay problema. Cuando yo evalúe, entonces la serie de Fourier converge al valor de la función evaluada en ese punto. ¿Qué es? Esas son las dos cosas que más vamos a utilizar. Perdón. La fórmula de Parseval y el teorema de convergencia puntual. Ok, entonces bueno, vamos con el primer ejercicio. Me dice, halla la serie de Fourier de la función f de x igual a x definida en este intervalo y menos pi si x es igual a pi. Entonces yo grafico esto y fíjense que, salvo ese punto, si yo me fijo en esta función, ella es impar, ¿no? Tienen que, ahora para esta parte sí se van a tener que aprovechar mucho de identidades trigonométricas, cosas de mate 6 incluso, otra vez, de vez en cuando van a necesitar residuos y tienen que acordarse bastante de cosas como paridad, imparidad. Tienen que aprovecharse muchísimo de eso porque se van a ahorrar trabajo, darse cuenta de este tipo de cosas. Entonces mi recomendación es otra vez que siempre grafiquen. Entonces aquí yo tengo la gráfica de la función que a mí me da, porque yo sé que me piden hallar su serie de Fourier. Entonces, como ella es impar y el intervalo es simétrico, fíjense que el intervalo es de menos pi a pi, es decir, es de la forma de menos t a t. Eso es un intervalo simétrico. Entonces, respecto a ese intervalo, ella es impar. Si ella es impar, entonces me va a anular los términos que contengan cosenos. La serie de cosenos los va a anular. Entonces, otra cosa aquí, otra observación es que este a sub 0, ¿verdad? Nace por este término del coseno. Cuando yo evalúo en n, fíjense bien, en n y no en x igual a 0. Cuando yo evalúo n igual a 0, el coseno de 0 es 1 y me queda la función solita en el cálculo de la integral del coeficiente. Entonces, de allí es donde viene el cálculo de a sub 0. No hago lo mismo con la parte del seno porque fíjense que si yo hago n igual a 0, seno de 0 es 0. No voy a tener ese coeficiente. ¿Ok? Entonces, bueno, ya vi que es impar. Entonces, eso quiere decir que la serie de cosenos, estos coeficientes van a ser 0. Y el a sub 0 también va a ser 0. Es decir que yo solamente voy a tener que calcular el coeficiente para la serie de senos. Bien, entonces aquí tenemos el intervalo de menos pi a pi. Ese es el intervalo que yo voy a venir, busco aquí quién es C, quién es L y sustituyo para ver cómo me quedan las integrales. Ya saben que sustituyo con este procedimiento que está aquí. Y bueno, la integral me queda de esta forma. Ahora, aquí yo tengo, ustedes tienen muchas posibilidades para calcular, para resolver esa integral. Tienen muchas. Tienen como opción, nada, irse por las integrales por partes, las de Monte 2, resolver eso normalito, como ustedes sepan. O también ahora tienen la opción de irse por teoría de distribuciones. Entonces ya ustedes saben que por teoría de distribuciones ustedes tienen que la integral extenderla por todo el eje real, derivar, buscar los saltos. ¿Okay? Entonces tienen
esas dos herramientas, ustedes pueden utilizar la que quieran, aquí no se les va a exigir ir por un camino, pero bueno, el que se les haga más fácil. En algunos casos es conveniente simplemente hacer la integral por partes o que sale una integral muy sencilla, o en algunos casos la integral es mejor por distribuciones. Ustedes ya es cuestión en su práctica que consideren que se les da mejor. ¿Okay? Para este ejercicio, para yo ilustrarles eso, que puede ser por cualquier método, ese coeficiente yo lo calculé, esa integral yo la resolví por teoría de distribuciones. Entonces fíjense que si mi intervalo es de menos pi a pi, yo tengo que primero redefinir esa f. ¿Ok? Entonces, bueno, ya eso es algo que ustedes saben. Eh, ya doy por sentado que lo saben, entonces ya grafico y me vengo para calcular las derivadas generalizadas. Ya todo esto es todo el eje real. Entonces, fíjense que si yo derivo una vez la derivada generalizada, derivo una vez la función, perdón, ¿okay? Entonces ella va a tener un salto aquí en menos pi y en pi, ¿ok? Pero, bueno, vamos a ver. Entonces se viene la derivada, la f' clásica. Aquí yo la grafiqué. El salto en menos pi. Se viene esta delta de Dirac. Recuerden que es la derecha menos izquierda. A la derecha ella vale pi, menos pi. Ay, Dios mío, a la derecha ella vale 0 y a la izquierda ella vale este puntito menos pi. ¿Ok? Entonces me vengo con el salto y me da este. Y luego aquí, en el caso de pi, entonces fíjense que aquí me dan este puntico. ¿Ok? Entonces para calcular los saltos en la delta de Dirac es lo mismo que estamos haciendo aquí, es similar. Aquí. Allí aparece, ok, f a la derecha e izquierda, pero en realidad eso es el límite. ¿Ok? Y recuérdense que el límite es lo que sucede alrededor del punto y no es de interés lo que sucede en el punto estrictamente, sino lo que sucede alrededor. Entonces, por eso es que como yo considero, solo son cosas alrededor de ese punto, entonces esto no, es como si no estuviera allí, no me va a influir en nada. ¿Ok? Entonces, para el salto, él tampoco influye. Simplemente yo voy a tomar esto que está aquí. ¿Ok? Bueno, entonces derivamos una segunda vez, porque fíjense que aquí la f' clásica es una constante. Si yo vuelvo a derivar, ella va a ser nula. Entonces ya me quedaría aquí solamente deltas de Dirac. ¿Ok? Entonces planteo la propiedad como lo veníamos haciendo para las primeras evaluaciones. Elijo mi función de prueba y todo eso. Y luego yo despejo. Ay, ¿qué se hizo aquí? Basta. Ya va. Denme un momento. Pues sí, esta parte me la comí. A ver, vamos a ver qué se puede hacer rapidito. Ya va.
Ok, voy a dejar de compartir un momento. Y ahora voy a compartir otra cosa. A ver. ¿Se ve la imagen? No, no se está viendo. Ya. Okay, aquí mejor toda la pantalla. De esta manera. A ver ahora. Ok. Bueno, aquí está lo que me había comido, disculpen. Ok, entonces me traigo eso. Aquí de esta manera, planteando la propiedad como la conocemos. Y bueno, aquí luego yo despejo lo que necesito. Que yo necesitaba era, recuerden que yo redefiní todo esto fuera del intervalo de menos pi de pi, ella es 0, entonces por eso es que lo reescribo aquí. Me traigo el 1 sobre pi que se traía a la integral del coeficiente de Fourier y despejando yo obtengo aquí ya el coeficiente. Este es el coeficiente de sub n. Entonces, ahora que ya yo lo conseguí, yo ya lo sustituyo en la serie de Fourier y me queda que la serie de Fourier, que es decir, que yo puedo aproximar f como esta expresión que está aquí. Y listo, esa sería mi serie de Fourier asociada a esta función y en este intervalo. Porque ella puede tener una serie de Fourier, otra asociada para otro intervalo. ¿Ok? Bueno, ahora voy a compartir otra vez el PDF. Ok, aquí está. Ok, entonces, bueno, aquí ya saben que el cálculo de ese coeficiente de Fourier lo hicimos por teoría de distribuciones. Ok, entonces ahora aquí me dan otra función y me dice sea f la función 2pi periódica determinada por, y aquí me dan la expresión de la función. Fíjense que aquí otra vez me dice 0 en x igual a 0 y 0 en justamente x igual a pi. Aquí de nuevo un puntico no me va a alterar la convergencia, entonces no es de mi interés. No se mortifiquen tanto cuando aparezcan cosas así. Entonces aquí nuevamente hay en la serie de Fourier de f. Entonces primero me doy cuenta cuál es el intervalo, grafico, para ver si yo puedo volarme una vez algún coeficiente de Fourier y hacer menos integrales. Entonces primero veo que el intervalo de nuevo es de menos pi a pi. ¿Ok? Es un intervalo simétrico y veo que la función, ella es impar en ese intervalo. Entonces yo puedo decir ya directamente que me aprovecho de esa imparidad, de esa propiedad, y vuelo todo lo que tenga que ver con el coseno, es decir, el término a sub 0 y los coeficientes a sub n. Yo ya puedo decir de entrada que son 0. Para ustedes decir de entrada que esos coeficientes o que un coeficiente determinado es igual a 0 sin hacer la integral, es obligatorio que ustedes expresen que se dieron cuenta de la imparidad o la paridad de la función, según sea el caso. Es decir, si no colocan esto, si no colocan que la función era par o impar, eso va a estar malo. ¿Ok? Porque si no aparece la integral en ningún lado y tienen que los coeficientes fueron 0, entonces se ve un poquito sacado de la manga, ¿no? Ok, entonces, bueno, ya aquí expresamos que la función es impar. Ahora voy a calcular el coeficiente para la serie de senos.
Ok, entonces aquí yo tengo otra vez 1 sobre L. L en este caso es pi. Me vengo otra vez con mi intervalo de menos pi a pi, la función, seno de nx, integral de dx. Aquí yo la separo de esta manera, según esto. Entonces fíjense que yo aquí separo, es la integral de menos pi a 0 y de 0 a pi. En estos no, porque fíjense que voy a colocar para esa rama, la integral de 0 a 0. Eso es un punto, entonces recuérdense que la integral es el área bajo la curva, debajo de un punto no hay área. Entonces va a ser 0 y allí tienen como que otra prueba de que solo un puntico no altera la convergencia, no va a ser mayor cosa. Entonces aquí yo simplemente me traigo son esos pedazos, los que están definidos el intervalo como tal. Ok, entonces esto yo lo resolví con integral, no me lancé por distribuciones, fíjense que aquí está el seno solito, está mucho más fácil hacerlo la integral normal. Entonces, ok, integral de seno, coseno, lo mismo para este. Y aquí me vengo para evaluar en mis límites de integración. Ok, entonces aquí tienen que aprender cómo evaluar los senos y los cosenos cuando vayan apareciendo, porque ahora tienen esas n's allí atravesadas y hay algunos resultados que van a ser notables. Entonces vamos aquí. El límite superior para este es 0. Ok, entonces coseno de 0 es 1. Entonces, ok, aquí se simplifica este pi con este y este. Se viene 1 sobre 2 sobre n. Ok, aquí está. Menos, ahora vamos a ver cómo queda el otro. Me queda coseno. ¿Qué es? Vamos a hacerlo aquí. Coseno de menos n pi. Ok, entonces yo primero sé que el coseno es una función par. Ok, entonces es decir que yo sé que esto se cumple. Ok, yo sé que eso se cumple. Ahora vamos a ver. N, ustedes saben que N son números enteros. Es decir, yo voy a tener N igual 1, N igual 2, N igual 3. Ok, entonces fíjense que si N es igual a 1, yo tengo coseno de pi. Eso va a ser menos 1. Vamos a hacerlo aquí. Coseno de pi, ese es menos 1. Si yo tengo N igual 2, vamos a escribirlo. Ahora, si yo me traigo el N igual 2, voy a tener coseno de 2pi. ¿Cuánto es el coseno de 2pi? Lo mismo que el coseno de 0, es decir, es 1 para n igual 2. Si yo me traigo ahora el de n igual 3, voy a tener coseno de 3pi. ¿Y cuánto vale eso? Menos 1. Es decir, que yo veo que según va variando esa n, él solamente toma dos valores, o menos 1 o 1, dependiendo de ese n. Entonces, quiere decir que coseno de npi, eso va a ser igual siempre a menos 1 en la n. Y entonces aquí verificamos, como en este caso. Si yo tengo n igual 1, me debería dar menos 1. N igual 1, aquí el exponente es 1, menos 1. Ok. Si yo tomo n igual 2, aquí menos 1 al cuadrado, 1. Ok. Entonces aquí ya ustedes saben, este resultado siempre va a ser así, es ley. Que coseno de npi, no se les puede olvidar, es menos 1 a la n. ¿Ok? Bueno, entonces este coseno cuando yo lo evalúo se convierte en menos 1 a la n sobre 2 sobre n. ¿Ok? Ahora me voy con el otro, con el otro término. Yo evalúo en el límite superior y nuevamente aquí tengo coseno de npi, que me queda aquí. Entonces ya vimos que eso es menos 1 a la n, se viene aquí, sobre 2n.
y evalúo en 0, coseno de 0, pues es 1, entonces se viene esto. Los agrupo según pueda, fíjense que hay dos términos iguales, entonces yo al agruparlos se simplifica con el 2 de abajo y lo mismo pasa con el 1 sobre 2n. ¿Ok? Entonces tienen el mismo denominador todos, me queda de esta manera. Ahora vamos a analizar eso que está allí otra vez. ¿Ok? Entonces primero una cosita, yo ya aquí puedo reportar una serie de Fourier. Ya yo con esto lo puedo hacer. ¿Ok? Recordemos que estábamos calculando la serie de senos, porque la función es impar, se fueron los cosenos. Entonces me quedaría sin todo esto. Yo ya puedo sustituir aquí. ¿Ok? Pero yo puedo simplificar o manipular eso todavía más. ¿Ok? Porque entonces fíjense que si yo tengo, por ejemplo, aquí n igual a 0, o bueno, tomemos n igual 2. Si yo tomo n igual 2, me queda menos 1 al cuadrado. ¿Ok? Entonces yo aquí tendría menos 1. Ese menos 1 al cuadrado me da 1. Es decir, que esto me da 0. Si yo lo tomo para 4, otra vez aquí me queda menos 1, pero a la 4 eso es positivo. Otra vez 1 menos 1, 0. ¿Okay? Entonces me doy cuenta que para los n que son pares, ese coeficiente se anula, me da 0. Ahora vamos a ver qué sucede para los impares. Si yo tomo para n igual 1, eso me da menos 1, que se simplifica con este menos, entonces me quedaría 1 más 1 ese numerador. Entonces me daría 2 sobre n, ese coeficiente. Si yo tomo para n igual a 3, otra vez me queda menos 1, se simplifica, vuelvo a tener el 2 en el numerador. Entonces me doy cuenta que para los n impares el coeficiente me queda de esta forma. Entonces yo lo que voy a hacer es que de una vez yo voy a sacar aquellos coeficientes, aquellos términos para los cuales el coeficiente es 0 y me voy a quedar solamente con los que resultan cuando yo tomo números impares. Entonces, ¿cuáles son las formas que yo tengo para escribir enteros impares? Yo tengo dos formas. Yo tengo esta y tengo esta. ¿Ok? Tienen que familiarizarse con las dos porque tienen que saber cómo pasar de una a otra. ¿Ok? Entonces, esas son las dos formas que yo tengo para escribir un número impar. ¿Ok? En este caso, yo me traigo esta que está aquí. Sustituyo, porque ahora estos son los n que yo estoy tomando. Si yo estoy tomando estos n, entonces aquí ya no es el coeficiente b sub n, sino es el coeficiente b sub 2n menos 1. Es decir, de los b sub n impares. Entonces el coeficiente me queda de esta manera reescrito. ¿Ok? Fíjense, me queda, es esto mismo, pero aquí no aparece n, sino que en esa n yo sustituyo esto. Porque me estoy quedando con los impares. Tengo que hacer ese cambio. ¿Ok? Entonces así, la serie de Fourier asociada a f en ese intervalo, entonces sería 2, porque esto no depende de n, yo lo puedo sacar de la sumatoria. Entonces sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito del seno, fíjense que no es seno de nx, sino es seno de 2n menos 1. ¿Ok? De solamente yo generar números impares. X entre lo que me había dado el coeficiente, aquí aparece. Ok, entonces fíjense que yo me la pude haber traído ya con este. Pero bueno, este es más presentable o para algunas manipulaciones van a necesitar hacerlo es así. Quitarle de una vez los términos que se anulan. Ok, entonces, ¿y cuál hubiese sido el cambio si yo hubiese usado 2n más 1? Ustedes tienen que analizar cómo les queda. Que coincida, tienen que ser al final iguales. Entonces, normalmente, cuando yo utilizo 2n más 1, aquí ya tienen que empezar a detallar todo.
todo, muchachos. Entonces, cuando yo utilizo esto, disculpen, cuando yo utilizo esta versión de los números impares, entonces el índice de la sumatoria no empieza en 1, sino que empieza en 0. ¿Ok? Entonces, normalmente el cambio es ese. Tienen que estar pendientes de lo que suceda si utilizan un cambio o el otro. Cuando se queden con los pares, sí no hay problema porque simplemente es 2n. ¿Ok? Bueno, ya saben que si tienen dudas me pueden interrumpir un momento. Bien, entonces aquí me piden, ok, me acuerdo, me habían pedido que yo les mandara un ejercicio más o menos de cada tema cuando los vieran, de cómo se tenían que justificar un ejercicio modelo a eso. Entonces, para series de Fourier, este sería el ejercicio modelo. O sea, lo hice con una justificación muy de tipo examen. Que de hecho eso fue, bueno, no fue eso, fue parecido al de mi examen. Bien, entonces me dan CAF de X igual Ya, a coseno disculpa, de X. ¿Ah? discúlpame, escucha, o sea que tengo una pregunta de ahorita del ejercicio anterior. Ok. O sea, ¿por qué cuando tomo 2n+1 la serie empieza en n igual a 0? Ok, pero fíjate que aquí si yo reescribo esto, 2n más 1, porque básicamente no tendría los mismos valores. Como aquí hay algo de seno, probablemente me altere, en este caso se va reflejado en los signos y también en este numerito abajo. Ok, entonces supongamos aquí, en esta que está aquí abajo, para el 2n-1, si yo tomo n igual a 1, n igual a 1, aquí me quedaría 2 menos 1, me quedaría seno de x. Seno de x sobre, bueno, ya sé que aquí se viene este 2, lo voy a omitir ahora solo por simplicidad, para solamente ilustrar, que aquí me traigo 1, entonces aquí me da sobre 1. Ahora, para n igual 2, aquí me queda 2 por 2, 4, menos 1, 3. Entonces aquí me queda seno de 3x entre 3. Ok, si yo tomo ahora para n igual 3, aquí me va a dar 5, seno de 5x entre 5. Ok, entonces fíjense que para cualquiera de estas dos opciones que yo utilice, el desarrollo de Fourier, esto, tiene que ser el mismo. ¿Ok? Cualquiera de las dos que yo tome, el desarrollo tiene que ser el mismo. Entonces ahora yo me voy con esta parte. Si yo lo hago tomando esta definición de los números impares, pero iniciando en n igual a 1, aquí yo sustituyo n igual a 1, me queda 1 por 2, más 1, me queda 3. Entonces adentro me quedaría seno de 3x sobre 3. Ahora si yo tomo para n igual a 2, aquí esto me daría 5, me daría ¿no? Y así sucesivamente. Que veo que, ok, este está presente aquí y el de 5x está presente aquí, y así sucesivamente. Pero como tomé esto e inició en n igual a 1, entonces se lo comió, no apareció. Aparece es cuando yo tomo n igual a 0 para esta forma de escribir los números impares. Si yo tomo n igual a 0, ¿verdad? Entonces aquí me da 1 y abajo también me da 1. Ya aparecería este término que está aquí.
que eso lo altera. Entonces, por eso tienen que estar pendientes de cómo toman esos números impares, porque eso también influye en dónde inicia la sumatoria. ¿Ok? Para que el desarrollo de Fourier sea el mismo. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, sí, Eh, listo, quedó claro. Muchas gracias. ok, chévere, de nada. Y bueno, nada, sí, yo sé que vimos series, creo que fue más de cuatro, no sé. Y bueno, por lo menos yo allí no le ponía tanta atención a donde iniciaba la sumatoria, tan explícitamente así. Pero aquí sí es un detallito muy importante, va a ser muy, muy importante. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí me dicen sea f de x igual a coseno de x de 0 a pi, que está definida en ese intervalo. Y me dice encuentra la serie de Fourier de senos de f de x. Entonces, vamos aquí a revisar la fórmula del principio. Que este es otro término que también va a poder, se les va a atravesar. Cuando yo tengo una función, yo tengo esto, yo la puedo reescribir a ella de esa forma. ¿Ok? Entonces fíjense que aparece un término de esta manera y aparece una serie de cosenos y una serie de senos. Entonces vimos que es propiedad, bueno, no es propiedad, es una herramienta de la que uno se aprovecha, que si estamos en un intervalo simétrico, y ella es par o impar, una de estas dos cosas se va a ir. Voy a usar otro color. ¿Ok? Una de estas dos cosas se va a ir si están en un intervalo simétrico. Una de esas dos cosas se va a ir, ya sea si ella es impar o si ella es par. ¿Ok? Entonces, si me piden, normalmente si me piden una serie que nada más sea de senos o que nada más sea de cosenos, entonces yo tengo que buscar redefinir la función de tal forma que se anule y nada más quede que se anule lo que no me piden. Es decir, en este caso a mí me pidieron serie de senos, entonces yo tengo que procurar una forma de que lo que dependa del coseno no aparezca en la serie, sino solo obtener la serie de senos. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo hacemos eso. ¿Ok? Entonces ya dije que este tipo de cosas, de yo anular los términos así, de esa forma, solo lo puedo hacer en intervalos simétricos. Es decir, que yo voy a redefinir y este intervalo ahora va a ser de menos pi, de menos pi a pi. ¿Ok? Entonces ahora se viene lo que se llama extensiones pares o extensiones impares, según convenga. Si yo quiero que se anulen los cosenos, y ya hemos visto en los ejercicios anteriores que los cosenos se han anulado cuando la función es impar en ese intervalo simétrico. Entonces, si yo aquí quiero que otra vez se vayan los cosenos, entonces yo voy a hacer una extensión de tal manera que me quede una función impar para que solo me queden los senos nada más. ¿Ok? Entonces hacemos esa extensión. ¿Cómo hacemos esa extensión? Si de 0 a pi la función es coseno, entonces en el pedazo que le falta a este intervalo para que sea simétrico, es decir, de menos pi a 0, aquí está, ella va a ser, porque ella va a tener que cumplir esto. ¿Ok? Eso es lo que va a tener que cumplir. Entonces, de esta manera, fíjense, se viene menos coseno. Y yo allí ya tengo definida una función impar. Ahora, esta extensión es un poco más extraña, no es, pareciera que alteramos la función un poco, porque fíjense que siempre habíamos las extensiones o las redefiniciones que habíamos venido haciendo hasta los momentos, era con Heaviside y lo manipulábamos, pero quedaba más o menos la misma función. O la definíamos de soporte compacto cero fuera de ese intervalo,
pero me quedaba la misma gráfica. Y para esto, obviamente no va a ser la misma gráfica. Pero para la serie de Fourier, de esto yo me voy a aprovechar. Porque si bien ahora técnicamente mi f es otra, me están pidiendo en este intervalo. Y en este intervalo esta nueva f extendida, que la estoy llamando aquí, f extendida, justamente en ese intervalo coincide, se solapa totalmente con la que me dan en el problema. Entonces, como justamente en ese intervalo la serie de Fourier se va a solapar con la que me dan en el problema, pues entonces no tengo ningún inconveniente con hacer este tipo de extensiones. ¿Ok? Entonces vamos a reformular eso de nuevo. Entonces aquí voy a tener que extender, porque si yo no le extiendo me va a quedar unos cosenos atravesados. ¿Ok? Porque la función en este intervalo no es simétrico, entonces ella no va a ser ni par ni impar. ¿Ok? Ella solamente va a quedar allí. Entonces voy a tener que calcular los dos. Entonces, si a mí me aparece una serie de cosenos y una serie de senos, yo no puedo hacer simplemente mira, bueno, entonces este es el término que tiene los senos, entonces esto me lo vuelvo y no lo escribo. No. Tiene que ser de tal manera que esos coeficientes que acompañan a los cosenos sean cero. Por eso es que aquí hacemos la extensión de tal manera, una extensión que coincida con la función que a mí me dan en el intervalo en el que ella está definida. ¿Ok? Entonces, yo sé que eso lo tienen que digerir con calma. Porque estas extensiones son muy comunes, las van a tener que hacer casi que a cada rato. Entonces, nada, sueltan la mano con eso para hacer las extensiones pares e impares. ¿Okay? Entonces aquí yo se los coloco, hacemos una extensión impar para obtener la serie de senos y que a sub n sea igual a 0. Aquí yo reescribo cómo quedó mi función extendida. Entonces ahora yo puedo decir que entonces la serie va a tener esta forma. La serie de Fourier va a ser de esta forma, donde b sub n va a venir dado por esta integral. ¿Okay? Fíjense que esto es f extendida. ¿Okay? Entonces aquí yo localizo quién es C y quién es L. Ahora C. Fíjense que estoy usando esto, entonces C es menos pi, porque estoy usando ese intervalo simétrico. Entonces L va a ser pi. Sustituyo todo esto. Entonces yo la integral la puedo reescribir de esta manera, de 0 hasta pi, y aquí multiplico por un 2. ¿Ok? Y me queda nada, coseno de x, de seno de nx, para buscar el coeficiente de Fourier. Aquí, nuevamente, ustedes tienen esa dualidad. Lo hacen por teoría de distribuciones o lo hacen integrando normalito, pero acuérdense en esta parte que si se van por teoría de distribuciones, lo que ustedes le hagan a esta función que está aquí, a esta expresión, no tiene nada que ver con la manipulación que hicimos al inicio. ¿Ok? Aquí sí ustedes tendrían que hacer esta cuestión de soporte compacto, que fuera de eso sea 0, ese estilo de cosas. ¿Ok? Entonces, por eso es que para mí, en lo personal, normalmente me pedían calcular cosas de Fourier, yo lo hacía por integrales normales, para, bueno, estarme evitando mezclar todo eso, mezclar esas gráficas, que si f' generalizada, la f extendida. Entonces, pero bueno, ustedes ven cómo se les da mejor. Era yo personalmente que prefería irme por la integral normalita de esta manera. Ok, entonces aquí yo tengo la resolución de esa integral. Ok, tengo la resolución de esa integral. La evalúo en mis límites de integración. Y bueno, aquí vamos a ver cómo queda. Tienen que evaluar el seno en pi.
Ok, entonces aquí les quedaría, esto ustedes ya saben directo una vez que es cero, seno de pi, cero. Pero aquí ustedes tienen seno de n pi. Ok, entonces ustedes se ponen a analizar, si n es igual a 1, me queda seno de pi, ese es cero. Si n es igual a 2, ese seno de 2pi también es cero. O sea, cualquier n que yo tome ahí, si es n pi, eso va a ser cero. Entonces, ustedes, este es otro resultado que va a ser notable. Ok, que seno de... Ay, me quedó horrible. Ok, que seno de n pi es igual a cero. Ok, entonces aquí se viene el coseno de pi, que bueno, es menos 1, coseno de n pi es lo que van a obtener aquí. Y ya saben que ese es menos 1 a la n. Entonces aquí aparece. ¿Ok? Entonces, tienen que irse familiarizando con ese tipo de análisis y de evaluaciones con los números enteros dentro de estas cosas trigonométricas. Aquí entonces veo cómo puedo simplificar esto, cómo lo puedo manipular y yo obtengo esto. Entonces fíjense que aquí yo tengo otra vez un menos 1 a la n, sumando o restando algo. Entonces voy a ver si analizando los n, voy a obtener algunos que se anulen. Y si se anulan, bueno, es cuestión de gustos, pero si se anulan, yo se los voy a quitar de una vez. Entonces veo que si yo tomo n igual a 1, me queda menos n a la 1. Eso es menos 1, perdón. Menos 1 más 1 me da 0. Si tomo para n igual a 3, lo mismo. Es decir, que esto me está dando 0 para aquellos n que son impares. Ahora, si yo tomo para los pares, ¿qué sucede? Si yo tomo n igual a 2, eso me queda menos 1 al cuadrado, me da positivo, 1 más 1, 2. Ese espacio de allí, ese término, me da 2. Para n igual a 4, lo mismo, me vuelve a dar 2. Es decir, que ese término de allí, solamente eso, sin considerar el resto del coeficiente, eso justo de allí me da 2 para los n pares. Entonces yo de una vez le voy a quitar estos a la serie y solamente la voy a dejar con estos. Pero como les digo, ustedes pueden dejarlo hasta aquí. ¿Ok? Entonces, bueno, yo se los coloqué, se los quité y bueno, sustituyo los n pares. ¿Cómo sustituyo eso? Ya les dije que era de esta manera, es simplemente 2n. No importa el n que ustedes metan allí, siempre eso va a dar un número par. Entonces, fíjense que aquí salía 2n. 2n, entonces multiplicado por este 2, ya llevo 4n, pero esa n yo la cambio por esto. Es decir, me quedaría, vamos a hacerlo aquí, me quedaría 4 y aquí el n. Por ahora yo estoy metiendo los pares, entonces me quedaría 8n. Aquí está. Me traigo el pi así como está. Y aquí donde está n cuadrado, yo meto 2n. Entonces por eso es que me queda aquí este 4n cuadrado menos 1. ¿Ok? Entonces así yo reporto mi serie de Fourier de senos que tiene esta forma. ¿Ok? Ella va a tener esta forma de aquí. Acuérdense que el seno o el coseno, lo que sea que a ustedes les quede allí, si ustedes están haciendo este cambio, ese cambio también lo tienen que sustituir en el argumento del seno o el coseno que aparezca en la serie de Fourier. No es que el cambio nada más lo van a hacer en el coeficiente, tiene que ser en todo. Si lo van a hacer, el cambio tiene que ser en todo. ¿Ok? Entonces, si bien yo les dije que ustedes podían reportar la serie de Fourier, eh, ya trayéndose este coeficiente que está aquí, trayéndoselo así sin necesidad de simplificarlo así, depende de los otros incisos del ejercicio que suceda. Si tienen que simplificar. ¿Ok? Entonces vamos aquí con la siguiente parte del ejercicio. Me dice, utilizando
el inciso 1, calcule el valor al cual converge esta serie. Okay, entonces fíjense que aquí ahora van a aparecer más o menos series que nosotros en P4 teníamos herramientas que solamente en algunos casos decíamos era si converge o diverge, pero en la mayoría de los casos no decíamos el numerito al cual convergían ciertas series. Aquí sí podemos. ¿Ok? Entonces aquí vamos a ver a qué número converge esa serie, ¿no? Entonces para eso yo veo que ahora aquí está elevado al cuadrado esto que está aquí. Yo tengo 4 en el cuadrado menos 1 y aquí aparece eso mismo pero elevado al cuadrado y está en el cuadrado también. Entonces, ¿qué voy a utilizar yo para calcular eso? Yo voy a utilizar la fórmula de Parseval, que yo se las puse por aquí arriba. A ver, ¿dónde está? Ajá, aquí está. Entonces, fíjense que la fórmula de Parseval es 1 entre pi, la integral, la función al cuadrado, a sub 0 al cuadrado, que en el ejercicio en el que estamos esto es 0, el a sub n también es 0, y eso va a ser igual a la sumatoria del coeficiente b sub n al cuadrado. Entonces, nada de eso, es justamente lo que necesitamos. Okay, entonces aquí yo utilizo la fórmula de Parseval, aquí está. Fíjense que es el valor absoluto, coseno al cuadrado. Entonces yo esto lo puedo reescribir. Aquí, el valor absoluto, aquí, valor absoluto. Esto yo lo puedo reescribir y separo y lo dejo como la integral de 0 a pi y multiplico por 2. Y esto va a ser igual a ¿quién? Todo el coeficiente de Fourier yo lo tengo que elevar al cuadrado. Es decir, todo esto yo lo elevo al cuadrado completo. Porque puede pasar que una vez que ustedes llegan aquí y les colocan algo como en el inciso de ahorita y ustedes elevan al cuadrado nada más esto. ¿Ok? Porque sin querer se olvida que estas constantes también forman parte del coeficiente de Fourier. Entonces también tienen que estar súper pendientes allí. ¿Ok? Entonces elevan aquí al cuadrado el coeficiente de Fourier. Resuelvo esa integral, la que me queda del lado izquierdo. ¿Ok? Entonces aquí esa constante no depende de n, yo la saco de la sumatoria, voy resolviendo, ¿ok? Sigo manipulando por aquí y entonces ya yo paso esto, las constantes que acompañaban a la serie yo las despejo, simplemente las paso multiplicando o dividiendo según sea el caso, ¿ok? Resuelvo la integral y despejo la sumatoria que yo de mi interés y me queda que el valor al cual ella converge es este. ¿Okay? Entonces fíjense que ahora los valores de este tipo de series sí los podemos saber. Solamente tienen que ver qué fórmula es conveniente utilizar según sea el caso. En este fue más conveniente utilizar la fórmula de Parseval y no utilizar convergencia puntual. Entonces vamos aquí. Dada g de x, valor absoluto de x, cotangente de x. En el intervalo de menos 1 a 1. Me dice, determina el valor en x igual a 0 de su serie de Fourier de senos. Entonces yo ya veo que g de x, ella es una función impar. Entonces si ella es una función impar, no tengo que extender, no tengo que hacer nada porque este es un intervalo simétrico. Entonces de la sub n, todo lo que tenga que ver con los cosenos se va a ir. Entonces yo sé que la serie de Fourier va a tener esta forma. ¿Ok? Pero si vemos que la cotangente abajo tiene ese seno dividiendo, ¿no? Si yo lo reescribo en términos de senos y cosenos. Entonces allí ella presenta una discontinuidad. Más fuerte todavía, ella presenta una asíntota ahí, ¿no? Porque sería la división entre cero. No es un salto finito. Entonces, yo no puedo aplicar esto directamente. El teorema de convergencia puntual, o de Dirichlet, también le dicen así, dice que cuando la función presenta una discontinuidad, la serie de Fourier va a converger
al punto medio de esa discontinuidad, ¿no? Entonces vamos a tomar los límites laterales alrededor de cero, que es el punto en cuestión, el que me están pidiendo. Entonces, si yo tomo el límite, cuando x tiende a cero por la izquierda, ese valor absoluto a mí se me convierte en menos x, ¿no? A la izquierda ese es menos x. Entonces yo resuelvo de esta manera, reescribo la cotangente en términos de senos y de cosenos. Lo reescribo de esta manera también. Para yo buscar recuérdense que este es el notable, este es 1. Y bueno, nada, finalmente me da que es menos 1. Y, ok, exacto, aquí se viene. Ahora yo tomo el límite por la derecha. Ok, entonces ahora ese valor absoluto por la derecha se convierte en x solita. Vuelvo a reescribir de forma similar en todo eso. Otra vez trato de buscar el límite notable y me da 1. Entonces aquí le coloco el teorema de Dirichlet. Expresa que si los límites laterales no coinciden, entonces la serie de Fourier converge a el punto. Esta es como tal la definición del punto medio. Entonces, sumo los límites, que lo que me dieron, uno me dio menos 1 y el otro me dio 1. Entonces, al final, eso me da 0. Es decir, que la serie de Fourier, en el punto x igual a 0, ella converge a 0. ¿Ok? Entonces, no tengo que estar calculando coeficientes ni nada porque allí hay una discontinuidad, entonces yo debo hacer esto. ¿Ok? Porque esta es una discontinuidad más, o sea, es mucho más fuerte. Si fuera finita, yo puedo hacer otro tipo de cosas, pero en esta que es así ella es tan fuerte, porque es la asíntota, entonces lo tengo que hacer de esta manera, tomando límites y no evaluando como tal la función, su rama derecha y su rama izquierda. Ok, entonces aquí me dicen CAF de x igual a seno de x definida otra vez de menos pi a pi. Hay la serie de Fourier de f de x y demuestra que estas series, las series que están aquí presentes, convergen o a qué valor convergen. En este caso tengo que conseguir a qué valor convergen. ¿Ok? Entonces me doy cuenta que esta función es una función par. ¿Ok? Entonces si ella es una función par, todo lo relacionado con senos se va a ir. Entonces de entrada yo sé que b sub n es igual a 0. Y no tengo que lanzarme por ese cálculo. Si ustedes no se dan cuenta de eso, no se preocupen, no importa. Igual cuando se metan en la integral, les va a dar 0. ¿Ok? Esto es simplemente que con escribir esto, pues es muy útil porque te ahorras ese tiempo invertido en esa integral. Entonces me voy primero a calcular el A sub 0. Entonces, el A sub 0 ya sabemos que se trae a la función solita. Entonces aquí, si bien esto tiene dos ramas, pero yo me lo traigo aprovechando esto, de 0 hasta pi, multiplico por 2 y solo calculo esto. ¿Ok? Entonces resuelvo esta integral y mi término A sub 0 es este. ¿Ok? Entonces ahora voy con el resto de coeficientes. Entonces, y resuelvo esta integral. Entonces, nada, aquí yo otra vez ya me vine con las integrales normalitas. Es decir, aquí yo me lancé por partes, no sé qué, y evalúo mis límites de integración. Ya saben que cuando aparezca el pi y en las cosas que tienen n, tienen que pararse un momentico a analizar. Si lo hacen por distribuciones, lo mismo. Tienen que pararse un momentico a analizar. Coseno de npi a qué es igual. Seno de npi a qué es igual. Ese estilo de cosas se van a tener que detener un momento para ver a qué son igual, cómo lo sustituyen. Ok, entonces aquí me queda de esta forma. Nuevamente aquí yo hago el análisis que hemos venido haciendo de este término, cómo me queda si yo tomo los pares o los impares. Y bueno, vemos aquí que yo obtengo 2 para los pares, se los coloco y el coeficiente me queda de esta forma. Entonces expreso la serie de Fourier
de esta forma. ¿Ok? Entonces, ¿por qué aquí apareció este que tengo menos 4pi? Y aquí apareció es 2 sobre pi, aquí me comí el menos. Ok. Ajá, porque acuérdense que es el a sub 0 entre 2. ¿Ok? Entonces entre 2, ahí, por eso es que aquí aparece 2 sobre pi. Entonces ahora voy y le echo un ojo a las series que a mí me piden. Entonces veo que aquí me piden calcular 1 sobre 4n al cuadrado menos 1. Y yo tengo esto. Entonces aquí yo tengo 1 sobre 4. Bueno, aquí aparece al revés, pero no es un mal de morir, se multiplicó por menos y ya está. Aquí yo tengo lo que necesito, pero tengo ese coseno atravesado. Entonces yo necesito usar el teorema de convergencia puntual. Ahora tengo que buscar un punto conveniente tal que haga que aquí me quede 1. ¿Y cuál es ese? En x igual a 0. Porque si x igual a 0, me queda coseno de 0, es 1. Pero si yo hago eso, también debo evaluar a la función original en 0. Si yo hago eso, fíjense, evalúo seno de 0 es 0. Entonces me traigo todo eso para acá. Ok, entonces me traigo que este es el valor de la función. Ya aquí sí puedo poner el igual. Entonces 2 sobre pi, 4 sobre pi, todo eso. Simplifico, multiplico por menos a quien tengo que multiplicar. Entonces aquí yo obtengo ya el valor de esa serie. Ok, entonces fíjense que cuando ustedes utilizan el teorema de convergencia puntual, entonces tienen que buscar un punto conveniente porque van a tener que evaluar el seno o el coseno presente en la serie de Fourier. Entonces por eso es que tienen que analizar, porque no va a ser cualquier punto. Porque si yo uso, por ejemplo, no sé, pi cuartos, aquí no va a quedar ya 1. Voy a tener que hacer otro tipo de análisis. Entonces esos puntos convenientes también tienen que aprender a elegirlos, cuál es el correcto a elegir para que quede la serie que ustedes necesitan y luego poder despejarla. Ahora a mí me piden esta serie, que es similar a la que yo tenía aquí, pero fíjense que arriba aparece el término alternante, aparece menos 1 a la n más 1. Entonces yo ya no puedo evaluar en el mismo punto, porque cuando yo evalúo en x igual a 0, no me da esos signos alternantes. Entonces debo usar otro. Entonces vamos a ver cuál es ese punto. Piensa que si yo evalúo en x igual a pi medio, ¿ok? En x igual a pi medio, si yo lo sustituyo aquí, me quedaría coseno, ¿ok? 2n pi medios, ¿ok? Entonces se simplifica ese 2 y me queda coseno de npi, que ya sabemos es igual a menos 1 a la n. Que aquí aparece menos 1 a la n más 1, no importa. Multiplican por menos y le suma 1 más a ese y ya está. Pero lo importante es que empieza a aparecer el menos 1 a la n. ¿Ok? Entonces aquí yo evalúo en x igual a pi medio la función original evaluada en x igual a pi medio, seno de pi medio es 1. Entonces la función es 1 allí. ¿Ok? Entonces aquí yo coloco 1, que es lo que me resultó evaluar ese valor absoluto de seno en pi medio. Ahora aquí, fíjense que yo tenía 1 menos 4n cuadrado. Yo saco aquí factor común menos y se lo paso al numerador y por eso aquí ya aparece el más 1. ¿Ok? Entonces nada, aquí yo veo que ya yo tengo todo listo para despejar el valor de esa serie. Entonces efectivamente eso es lo que hago. Paso restando, resuelvo esa resta de fracciones, despejo este numerito que está aquí, lo paso dividiendo o multiplicando y esa serie converge a este número. ¿Ok? Entonces fíjense que utilizamos dos puntos distintos en el teorema de convergencia puntual. Esto es muy a conveniencia. ¿Ok? Depende de la función, depende de la serie que ustedes tengan.
tienen que ver cuál es el punto más conveniente para evaluar. Y tener cuidado que donde ustedes evalúan es en el teorema de convergencia puntual, no en la fórmula de Parseval. En la fórmula de Parseval ustedes no evalúan, no buscan un punto así. Ok, entonces finalmente aquí se presenta también una función definida en el mismo intervalo. Y yo tengo esta, y me piden ahí la serie trigonométrica de Fourier de f. Ok, entonces, aquí, antes de yo lanzarme a calcular los coeficientes de Fourier, yo primero voy a ver, aunque bueno, aquí ya me doy cuenta que eso es par, para ver. Sí, eso es par, entonces quiere decir que las cosas que tengan que ver con senos se van a ir. Ok, entonces, ok, pero entonces me parece aquí algo trigonométrico de esta forma, con una potencia, un seno con potencias. Yo voy a ver si eso yo lo puedo reescribir de otra forma y tener que evitarme calcular la serie, los coeficientes de Fourier. ¿Por qué? Porque esos son senos, ¿no? Y las series de Fourier están compuestas justamente de senos y de cosenos. Entonces quizás yo al reescribir eso consiga de una vez los coeficientes y sean finitos y no tenga coeficientes infinitos, y ya yo tenga de una forma mucho más simple ese polinomio trigonométrico. Entonces en este caso ustedes pueden hacer como quieran, reescribir ese seno de x, si convierten con la identidad fundamental 1 menos coseno no sé qué, ustedes lo pueden hacer. Pero yo en este caso lo hice con la definición del seno en función de las exponenciales de esta forma aquí, que la que vimos en Montessori. Entonces yo sé que eso es igual a e a la ix menos e a la menos ix sobre 2i. ¿Ok? Entonces, pero yo el que tengo presente es seno a la 4. Entonces yo elevo todo esto a la 4. Lo elevo, entonces ya yo sé que esto me va a dar 16 y a la 4 es 1. Entonces una vez que yo resuelva el producto denotable de esta parte, yo obtengo esto, y ahora cada una de esas exponenciales yo la expando según la fórmula de Euler, simplifico y agrupo y yo obtengo esto. Entonces ya allí ese es mi polinomio trigonométrico, ya esa es mi serie de Fourier, que en este caso vean que es una serie de cosenos. ¿Ok? Entonces, fíjense que la función viene dada por algo así. ¿Ok? Más o menos. Entonces aquí yo identifico. El A sub 0 es el que viene solito, sin ningún coseno acompañándolo. Entonces yo lo despejo. Si aquí debe aparecer es el A sub 0 medios, entonces A sub 0 por 2, este 2 lo despejo, es este que está aquí. Es decir, que A sub 0 es 3 cuartos. Aquí yo tengo coseno, con un 2 aquí acompañándolo. Entonces, si yo sé que la serie hubiese parecido algo así, y aquí aparece un 2, es decir, que este es el coeficiente para n igual 2, por este 2 aquí presente. Es decir, entonces el A sub 2 es igual a ¿quién? A menos un medio. Ahora aquí el mismo análisis. Si aparece un 4, es decir, que aquí yo evalué para n igual a 4. Este es el coeficiente A sub 4. ¿Quién es ese? Un octavo. El resto, para el resto de las n, el A sub n vale 0. ¿Ok? Porque no aparecen aquí presente cuando yo reescribo. Y bueno, finalmente no aparece nada que tenga que ver con senos, entonces los b sub n son nulos. Y aquí, bueno, les incluyo unas observaciones que son muy útiles, que tienen que tener siempre presentes, que si la función es par en intervalo simétrico, entonces los b sub n según la notación que yo estoy usando aquí, los b sub n son iguales a 0. Si la función es impar en un intervalo simétrico, entonces el A sub n es igual a 0.
otra vez repite la sub n para la notación que yo uso aquí. Si el intervalo no es simétrico, entonces nada, no hay más nada que hacer. Debo calcular mi a sub n y mi b sub n. No hay otra manera. Y otra cosa que quería expresarles es que el intervalo de 0 a 2pi, ese no es un intervalo simétrico. ¿Ok? Porque se los coloco porque eso he visto que pues, se presta a confusión, entonces no. El intervalo de 0 a 2pi no es un intervalo simétrico, no es lo mismo que te diga periódico 2pi a decir intervalo simétrico. ¿Okay? Ya sabemos que el intervalo simétrico es de este estilo. Menos pi a pi, o de menos 1 a 1. ¿Ok? Esos son intervalos simétricos. De 0 a 2pi, eso no es un intervalo simétrico. ¿Ok? Entonces, nada, dudas o comentarios. No, no, todo bien. Todo chévere, ok. Bueno, entonces vamos a dejar de compartir. Ya saben que está a la orden. Bueno, entonces ya le hago la modificación al PDF y se los mando. Vale, gracias. Muchas gracias, Joa. Dale, de nada. Dale, nos vemos. Cuídense. Igual.